Buenas. Me da 2, por favor. Listo, muchas gracias. And here we go. I am your father. This is Sparta! You shall not pass! Expecto Patronum! You're gonna need a bigger boat. Bond. James Bond. English, motherfucker! Do you speak it? ¡Tú eres un juguete! 35 milímetros. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. 35 milímetros despliega un nuevo rollo. Los saluda Juan David Martínez Zuluaga, y en esta época donde las vacaciones para gran parte de la comunidad educativa manizaleña llega a su fin, lastimosamente, este programa sigue llevándoles a todos ustedes lo bueno, lo malo y lo feo del mundo del cine. Nos acompaña en la mesa de trabajo el incondicional Julián Valencia. ¿Cómo estamos, Julián? Buenas, Juan, ¿cómo has estado? Muy bien, pues aquí emocionado de arrancar nuevamente con 35 milímetros. Llevamos unos programas un poquito más relajados, pero hoy volvemos con toda. Con toda la energía para volver a comenzar. Claro que sí, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestros portales web, @somos 35 milímetros, que es nuestra página de Facebook, y nuestro canal en YouTube, La Caja de Fantasías. Así que sean todos bienvenidos a este nuevo programa repleto de mucho contenido. ¿Listo para hablar de cine, Julián? Perfecto, listísimo, porque aquí para compartir nuestros conocimientos y nuestros gustos sobre lo que nos encanta, que es el cine. Claro que sí, empecemos de una vez con nuestra sección de noticias. We always take my car, 'cause it's never been beat, and we've never... Y mientras se cocinan las crispetas, nuestra primera noticia tiene que ver con un anuncio que se realizó hace unas cuantas semanas por parte de Disney, y es sobre cómo el director Rich Moore, junto con su codirector, que en este momento se me escapa el nombre, confirmó que Ralph el Demoledor ya estaba en desarrollo y que su fecha de estreno iba a ser en 2018. Para quienes no lo sepan, Julián, contextualízanos más o menos qué es Ralph el Demoledor y cuándo salió la primera parte. Bueno, Ralph el Demoledor es una película del 2012, como bien lo decías, Juan, dirigida por el director Rich Moore, que es uno de los directores que ha colaborado en programas como Los Simpsons y Futurama, por si nuestros oyentes no lo conocían, que se venía planeando desde hace mucho tiempo. De hecho, desde la década de los 80 se venía planeando esta adaptación de Ralph el Demoledor, y no se había podido realizar por diferentes razones, por efectos especiales, por todo este cuento de la tecnología que no estaba adaptada en ese momento. En 1980 se quiso hacer, en los 90 de nuevo propusieron la idea como Joe Jump, y en los 2000 como una película llamada Reboot Ralph, pero solamente hasta el año 2012 pudo planearse, y era donde se mostraba el malo de los videojuegos de 8 bits, que en este caso es Ralph, y quería demostrar que ya estaba cansado de esa vida y que quería ser el bueno. Ya se había cansado de esto y quería, solamente su objetivo ahora era ganar una medalla y ser el bueno en algún otro juego. Entonces de esto se trataba esta adaptación, y sí, ahora nos llega la noticia de que el 9 de marzo de 2018 se lanzará la secuela, que ya no estará adaptada en los juegos de arcade, sino que saltará al universo del internet. Que es muy impresionante. Creo que tienen muchísimo donde cortar, y esperemos que aprovechen bien todos los recursos que tienen, porque aunque la primera me parece muy creativa, y me parece un buen clásico por parte de Disney, siento que en ocasiones, por centrarse en un solo universo, que en este caso es el de Sugar Rush, se termina perdiendo de muchos elementos que podía haber aprovechado. Sí, creo que perdió un poco su objetivo y su ritmo cuando pues nos mostraban la película como muy de videojuegos, y de salto en salto en juegos. Sí, de salto y salto en juegos, y más de la mitad de la película se desarrolló en un universo muy femenino, muy azucarado. Sí, que fue algo extraño que me pareció esta película, donde ya al final el protagonista no terminaba siendo el protagonista, sino que se trasladaba al otro personaje que era Vanellope von Schweetz, que me pareció algo extraño, pero bueno, y de todas formas es una buena adaptación, y nos daba muchos gusticos con personajes que aparecían también en el fondo, escondidos Sonic, en el fondo. Bowser. Sí.
Entonces es una buena adaptación, esperemos que la secuela sea aún mejor. Esperemos a ver, pues es una película a la que muchos fans le tienen fe y Disney sabe que sí o sí va a recolectar muchísimo dinero. Van a lo seguro. Van a lo seguro. Nuestra segunda noticia tiene que ver con el tráiler de Saudó, Laberinto de Almas. En realidad esta película se estrenó el pasado jueves, pero queremos hablar del tráiler quizá a modo de promoción indirecta, ya que es una película colombiana que promete mucho y que dado que está en cines, pues sería interesante que todos fueran a verla. Julián, coméntanos de qué va Saudó, Laberinto de Almas. Bueno, como podemos ver en el tráiler nos muestra un poquito, el protagonista, su nombre es Elías, es un médico exitoso que tiene una esposa, un hijo que darían todo por él. Y bueno, este médico empieza a tener cierto tipo de pesadillas del lugar de donde viene y que alguna vez salió porque no quería regresar, que es un pueblo llamado Saudó. Este pueblo es un pueblo que, por decirlo así, se quedó abandonado en el pasado. Entonces en este pueblo todavía se retoman como la esclavitud, las personas negras pues se sienten muy humilladas ante el hombre blanco. Y vemos que es un lugar con un solo patriarca y muchas mujeres que utilizan la magia como medio de vida y como filosofía de todas formas. Entonces vemos que a partir de aquí se crean un poco de ritos al cumplir los niños de la comunidad los 13 años para trasladar la magia de generación en generación. Entonces este personaje principal empieza a tener un cierto tipo de pesadillas que lo hacen regresar a este lugar y bueno, ya se vienen desarrollando otro tipo de situaciones que complementan esta buena trama. Colombia, al igual que muchísimos países de Latinoamérica, tiene un folclore muy rico y a mí siempre me ha parecido muy triste que por lo menos Colombia nunca haya querido aprovechar ese folclore, un folclore que también obviamente entre sus elementos dulces y brillantes también tiene partes muy oscuras y siempre me ha parecido triste que Colombia nunca hubiera querido implementar este folclore oscuro de la Patasola, de la Llorona, de la Madre Monte, del Hombre Caimán a sus películas. Y ahora que vemos cómo nos traen una pieza de terror que se cimenta en las tradiciones de brujería más interesantes y más impactantes del Chocó, a mí me parece una propuesta maravillosa y que merece un visionado. De por sí, ¿el director quién es? Bueno, el director de esta adaptación es Johnny Hendrix, es un director chocuano, aunque no lo parezca por su nombre, pero es un director chocuano que ha dirigido películas como Chocó y ha coproducido películas como Anina. Anina, que fue una película animada de ¿qué año? 2012 creo también, creo que del 2012. Creo que del 2012 fue también. Y fue una coproducción con Argentina y con Paraguay. Entonces pues tenemos buenas referencias por aquí. Esperemos que esta película no tenga el problema que ha tenido anteriores películas de terror y películas en general de la cultura colombiana, que es que les falta un poco de ritmo. No sé si es por la banda sonora o si es por sus problemas las situaciones monótonas que ocurren, pero se siente un poco lentas estas adaptaciones, entonces esperemos que sepan manejarlo en esta oportunidad. Hay que esperar, de todas maneras también yo espero que la película, el tráiler me parece muy imponente, pero lo cierto es que lanza muchos clichés al espectador. Exacto, y espero que no se centre en eso, porque por ejemplo películas de hace 2 años o hace un año que no recuerdo, no, de hace 2 años como Encerrada, que me parecen desastrosas por lo mal dirigidas que están, por los clichés que son, no terminan repercutiendo en algo como esto. Igual. Y que quieren americanizarse un poquito porque utilizan al niño que pinta el monstruo, el espectro, utilizan las pesadillas, los cuervos alrededor de la casa. Entonces sí, son cierto tipo de clichés americanos que quieren incluirlos en la cultura colombiana y bueno, pues esperemos que esto no dañe este tipo de adaptaciones que pueden impulsar el cine colombiano. Claro que sí, que evidentemente no pegan tan bien. Ahora pasamos a nuestra tercera noticia que tiene que ver con Kubo and the Two Strings, que es la siguiente película en animación en stop motion hecha por Laika, que es una gran productora de animación que se ha centrado en realizar otros trabajos similares como Paranorman, Coraline, como El cadáver de la novia, como Box Trolls, que fue la última que realizó. Y bueno, coméntanos, Julián, ¿por quién está dirigida? Bueno, esta película está dirigida por Travis Knight y será lanzada el 19 de agosto de este mismo año. Es una película que, a mi parecer, es un poco más colorida, como más esperanzadora. No sé si contradecimos en eso, Juan. Que a mí por el contrario me parece más oscura. Esta productora, no sé, me parece que Coraline es un poco más oscura, al igual que El cadáver de la novia. Eso no lo niega nadie, porque ya no es un tono lóbrego, gótico y macabro.
pero yo pienso que este aborda temas un poco más oscuros referentes al viaje del héroe, que es todo el viaje del héroe que se resiste inicialmente, pero luego decide Cuando vemos aceptar la búsqueda la cultura oriental, de toda la cultura oriental, japonesa. de dioses, de demonios, de espadas malditas. Eso me parece muy bello que decidan abordar esto, y creo que también, pues obviamente Pero, puede tener elementos de luz, de brillantez, pero creo que se asemeja más a lo bueno, oscuro. de hecho me pareció bonito el tráiler porque pues mostraba como una esperanza para el personaje principal, y de hecho vi un humor más blanco que en las anteriores adaptaciones que han tenido, por el mismo uso de la magia del personaje principal y todos los chistes pequeñitos que meten en el tráiler. Entonces pues esperemos a ver y ya tendremos una mejor visión de cómo se desarrolló la película. Yo siento que la naturaleza de esta película stop motion me impulsa sí o sí a hablar de ella, porque siento que es un estilo de animación artesanal, no porque sea corta en recursos, más bien todo lo contrario, pero sí porque se remonta a un estilo de animación que es con las manos, que ya no es tanto por ordenador, que de por sí me gusta mucho que ahora esta animación de cuadro a cuadro se esté apoyando mucho en el CGI, en el computador, porque ahora les permite hacer... Claro, total, ahora les permite hacer un despliegue visual asombroso. Y vemos la evolución, en el solo tráiler podemos ver la evolución que ha habido desde el cadáver de la novia, por ejemplo, O el extraño mundo de Jack, que ya tiene una continuidad mucho más fluida, y eso puede generar mucha empatía con el espectador. no, claro, y les permite hacer efectos que antes era un dolor de cabeza trabajar con ellos. Por ejemplo, siempre han comentado que hacer stop motion con agua es casi imposible, y ahora con las tecnologías eso ya es algo muy factible y que se ve también muy real. Entonces esta película tan artesanal, también trabajada, porque se nota que todos los diseños son pulidos, son muy detallistas en todo lo que hace. Yo siento que solo por eso vale la pena pegarle un vistazo. Sí, otro datico ahí para que nuestros oyentes se animen a verla es que los protagonistas de esta película no son cualquier desconocidos por ahí, sino que son Matthew McConaughey, y tenemos a Charlize Theron, Rooney Mara, y el estelar es Art Parkinson, que también es un actor estadounidense que es un pequeño niño que está ingresando en este mundo, pero tenemos un muy buen elenco. De por sí Matthew McConaughey también va a estar en otra película animada este año de noviembre que se llama Sing, Ven y Canta, haciendo la voz de un koala. Sí. Es Koala, una propuesta algo un poquito más extraño, un poquito más comercial, pero bueno, hay de todo en la viña de la Filmoteca. Que estas películas de animales ahorita están dando un boom muy grande, populares, sí. Venden por sí solas. Pero bueno, pasamos ya a nuestra siguiente sección. Ociosidades cinéfilas. La curiosidad de hoy nos remonta a los primeros pasos del mundo de la animación y tiene que ver con el estudio y la confección de personajes. En las películas con animales antropomórficos, que como bien decíamos están cogiendo mucha fuerza hoy en día, aunque siempre la han tenido, siempre ha persistido la duda de cómo lograr generalizar empatía con la audiencia. O sea, estamos hablando cómo conecto yo con un pez, con un perro, sabiendo que son de distinta especie. Y este elemento también ha trascendido no solamente a los animales antropomórficos, sino también al diseño de personajes humanos. Julián, ¿cómo cree que se realiza esta empatía, este nexo con el espectador? Bueno, esto tiene un montón de factores psicológicos que influyen en la conexión con el público. Esto es generar confianza, generar empatía y generar ciertos puntos de conexión donde vemos el personaje como si fuera nuestro, como si fuera parte de nuestra familia y como si lo quisiéramos. Entonces esto se puede generar a partir, a mi parecer, de las expresiones faciales, y más que esto a partir de los ojos. Por ahí va precisamente el tema del día de hoy. Resulta que los animadores, desde hace mucho tiempo, estamos hablando de los padres de la animación, descubrieron que a partir de los ojos no solamente generábamos confianza, generábamos empatía, sino que también gracias a cierto elemento que se hacían los ojos, porque no es solo tenerlos ahí, se podía potenciar esto. Y es que resulta que exacto, los ojos la condición es que tienen que hacerlos más humanos. ¿Y cómo se hacen más humanos? Poniéndoles esclerótica. Cuando hablamos de esclerótica nos referimos a toda la parte blanca que rodea toda la pupila del ojo. Entonces, claro, al tener esta parte blanca, y generalmente estamos hablando que cada vez los personajes tienden a ser más ojones, esto no solamente les hace más expresivos, sino que reconocemos un ojo humano en ellos, y esto hace que automáticamente hagamos clic con ellos. Y no solo que sea un ojo humano, sino que es un ojo humano pero exagerado. Exacto. Entonces, esto es lo que nos da más confianza, porque lo vemos de una forma
tan grande y tan representativa en el personaje que vemos cada expresión en tan solo un brillo que aparezca en y es en lo primero que nos fijamos, y también termina repercutiendo en imágenes de bebés, de infantes, con lo que por lo general la gente suele automáticamente causar ternura. Por eso es que, por ejemplo, en la película de Buscando a Dory, que está ahora mismo en los teatros, ¿qué es lo primero que vemos cuando inicia la película? A una Dory pequeña, bebé, donde el 70% de su cuerpo son los ojos. Es increíblemente ojona. Y también, de hecho, eso se refuerza con el iris que le dan a los ojos, que generalmente estos personajes tienen iris de colores extraños. Dory, por ejemplo, los tiene púrpura, igual que la coneja de Zootopia, y por ahí va por el estilo. De hecho, también han aprovechado este elemento para darle a entender al espectador que el animal con el que están al frente es un animal racional con el que se puede hablar. Le da esa característica humana. Exacto. Inclusive, Buscando a Nemo, la del 2003, juega mucho con eso. En una escena donde Marlin, está peleando con Dory por el visor, y él suelta y a Dory le pega el visor en la nariz que la revienta. Ahí están al lado de Bruce, que es un tiburón grandísimo, que es supuestamente carnívoro, pero que está en rehabilitación. Y resulta que cuando Bruce siente el olor de la sangre, sus ojos, que son verdes, automáticamente llenan toda la esclerótica. O sea, ahí nos dan a entender que el personaje pasó de una circunstancia racional a una completamente irracional, con la que no se puede entablar alguna conversación civilizada, y por eso mismo es que vemos que el personaje se rebela, se vuelve salvaje y ataca a los personajes. Y esto es un detalle que ya se está haciendo muy popular, sobre todo en las películas de Disney, que podemos verlo desde hace mucho tiempo, porque pudimos verlo también en El Rey León, pudimos verlo en muchas adaptaciones, pero ahora se está utilizando sobre todo en las princesas de Disney. Podemos verlo aquí con Rapunzel, Enredados, con Elsa. Claro, es un detalle muy esencial y que causa mucha empatía con el público. Sí. La gente suele criticar mucho el diseño, dicen que lo único que están haciendo es reciclar. Pero sí, no, porque es que lo cierto es que el diseño que confeccionaron con Rapunzel, que fue la primera princesa en 3D que tuvieron, es perfecto. O sea, no nos digamos mentiras. Es cierto que 30% de la cara son ojos, pero es increíblemente expresiva, lo que le da una sensación de infante, de inocencia, y al mismo tiempo recoge todos los diseños de las princesas viejas que habían tenido. Y esto se refuerza con el hecho de que compartan universo, que pudimos verlo en ciertos easter eggs de las películas. Frozen, entonces, bueno, sí, aquí se refuerza este detalle del reciclaje de personajes. A mí me parece sencillamente genialidad y mucha inteligencia a la hora de diseñar un personaje. Yo no sé mucho sobre esto, pero todo este elemento de la esclerótica y de la parte blanca de los ojos en los personajes es inteligencia pura, sencillamente. Y es necesario saber que no solamente funcionan las películas, sino también en la publicidad, que es mi medio, aquí haciéndome publicidad. También funciona demasiado para empatizar con el público y con aquellos a quienes queremos atraer. Claro que sí, por completo. Ahí los dejamos con esa curiosidad cinéfila. Pasamos a nuestra siguiente sección. En proyección. Retornamos a 35 milímetros. Les recordamos que pueden seguirnos, si gustan, a través de nuestra página de Facebook, @somos35mm, o también pueden encontrar nuestro contenido y uno que otro extra en el canal de YouTube La Caja de Fantasías. Hoy nos acompaña Julián Valencia y el tema de hoy es remakes. Remakes, reboots, secuelas, spin-offs, precuelas, intercuelas. Exacto, pero yo digo más que nada centrado en los remakes, en qué son, en si benefician o no a la industria y cómo ha sido este brote de exceso de remakes que hemos tenido desde la llegada del 2000. Aunque de por sí, cabe aclarar, los remakes han existido desde siempre. No nos digamos mentiras. Y bueno, Julián, empecemos con lo básico. Bueno. Etimológicamente, ¿cómo podemos definir remakes? Bueno, sí, yo creo que nuestros oyentes deben estar diciendo que es este montón de palabrerío que está diciendo Julián. Que es un remake, un reboot, que es todo esto que acabamos de decir. Y bueno, tenemos por aquí que un remake es una revisión de una película por parte de un director distinto al que realizó la original, que sigue los mismos parámetros de la película original, como lo decíamos. Entonces podemos ver que un remake es, por ejemplo, realizar la misma película en un espacio de tiempo diferente, con unos elementos diferentes, pero que sigue todos los mismos parámetros y el mismo objetivo de la película original.
¿cierto? Podríamos llamarlo así como remake. Un ejemplo que en este momento se me viene rápido a la cabeza, Carrie, que originalmente es una película del 76 de Brian De Palma y que hace 3 años tuvimos el remake. En este momento se me olvida el nombre de la directora, pero fue protagonizada por Chloe Grace Moretz y que exactamente cuenta la misma historia, solo que contextualizado en el 2013. Sí, es un espacio temporal diferente y tenemos pues muchas cositas que la diferencian, pero son mínimas. En general la esencia de la película sigue ahí, es la misma y podemos decir de esta película que se ha hecho ya 3 veces. Sí. 3 veces ha estado en pantallas y bueno, es una adaptación algo, no sé, A mí me dejó controversial. mucho que desear, Sí. pero ahorita entraremos a hablar de qué es lo bueno y qué es lo malo que tienen estos remakes. Listo. Continuemos con la lista de, por ejemplo, qué es un reboot. ¿Cómo Un diferenciarlo reboot, de un- ¿qué podemos decir de un reboot? El reboot es un reinicio, pasándolo directamente al español, es un reinicio con una versión propia de la película. Pero hablemos de un reinicio de algo más grande, o sea, ya no solamente hablamos de una película, sino de algo más, de una serie, de una saga, trilogía, de una saga. franquicia, sí, Exacto. exacto. Podemos decirlo así, entonces podemos decir que ya se retoma, por ejemplo, el nombre o la esencia de la película, pero no tiene que estar cada detalle basado en lo mismo que se hizo en la original, sino que es una visión diferente de un director diferente, con la que el objetivo de la película puede cambiar y puede llegar a otro punto que desencadene, como lo decíamos, una franquicia, una saga, una trilogía. Y bueno, puede llevar a distintos aspectos de lo que hizo la original. Por ejemplo, Batman Inicia, que es un reboot de Batman de 1989. Batman Inicia es del 2005 y no solamente reintrodujo nuevamente a Batman en un contexto, llamémoslo, más realista, en un mundo más actual, y al mismo tiempo sembró nuevas historias como El Caballero de la Noche y El Caballero de la Noche. O la más conocida, que lleva años en pantallas, que es un reboot constante, que es James Bond. Por supuesto, En este sí, caso. por supuesto. Son distintas reinterpretaciones del personaje. Otro detalle interesante es que el reboot puede estar dentro del mismo universo que se desarrolló la película original. Por ejemplo, podemos ver Jurassic Park, que se desarrollaba en la época de los 70s, 80s y ahorita 90s, qué pena, perdón. Y ahorita podemos ver que lanzaron Jurassic World, que vemos que sigue una continuidad algo disfrazada, pero se desarrolla dentro del mismo universo y es un reboot. ¿Por qué? Porque va a seguir una franquicia, una trilogía o tal vez más películas, pero todo es desarrollado dentro del mismo universo que ocurrió Jurassic Park. Exacto. Y también tiene ciertos guiños a la Jurassic Park original, Exacto, del 93, listo. si mal no recuerdo. Bueno, ahora podemos hablar de qué es un spin-off. Spin-off, sí. Que es el que a veces más dudas genera. Y es como... Bueno, yo lo defino de esta manera. Es utilizar el universo ya establecido por una franquicia y a partir de ese universo entablar una historia distinta, ajena, digamos que una historia principal y que es abordada por un personaje Por un distinto. personaje, exacto. Podemos verlo ya en el universo de las series con Breaking Bad, que su spin-off es Better Call Saul. Saul, exacto. Y es un muy buen ejemplo porque ambas series son perfección. De por sí, Breaking Bad tuvo un remake, que fue un remake españolizado, actualizado al contexto latinoamericano, que es Metástasis, que ya de Sí. pronto más adelantico hablaremos de ello, pero a mí se me viene en lo referente a cine, por ejemplo, El Hobbit, toda la saga del Hobbit que narra la historia de Bilbo Bolsón, que Claro. salió mucho tiempo después de la trilogía original del Señor de los Anillos, y que Bilbo Bolsón es uno de los personajes más ancianos en el Señor de los Anillos, es el tío del protagonista del Señor de los Anillos y cuenta una historia completamente distinta. O lo que podremos ver ahorita a final de año con Star Wars Rogue One. Rogue One, que o también es con un Animales spin-off. Fantásticos y dónde encontrarlos. Perfecto ejemplo de todos estos universos que son spin-offs. Exacto. Listo. Y por otra parte tenemos las secuelas, precuelas e intercuelas. ¿Qué es una precuela? Una precuela es una película que se desarrolla en el mismo universo de la película original, pero que ocurre antes de los sucesos de esta película. Podemos ver, por ejemplo, en el caso de Alien, podemos ver Prometheus, que es una precuela de esta película y que cuenta mucho antes de la historia de la creación de los aliens. De los xenomorfos. Sí. Exacto. Y también podemos ver las secuelas. Las secuelas es una película que va después de los hechos de la película original, que es lo más común. Es lo más común Sí, y tenemos ejemplos a rabiar: Harry Potter, Transformers, la Era del Hielo, que no quiere dejar de hacer secuelas, por ejemplo. Fast and Furious, sí. Exacto, sí. Son- Fast and Furious tampoco quiere que dejar de hacer tampoco, que van a secuelas. ser 10 películas algo innecesarias, pero bueno. Shrek también va por el mismo lado, que bueno, estos días vi que ya dijeron que van a hacer una quinta película. Ujú. Por ahí va. Y Y ya bueno, una intercuela que son un poco más extrañas de encontrar, que existen,
que ya digamos que narra un evento que ocurre en cierto punto de la historia original, pero en el que como que no se hizo mucho esfuerzo en ahondar en este. No sé, Julián, qué ejemplos tenga de este. Yo tengo ejemplos muy particulares, la verdad. Sí, no, bueno, aquí voy a repetir ejemplos, pero por ejemplo, Star Wars Rogue One también va a ocurrir en la mitad de los sucesos de algunos episodios de esta saga. Entonces, podremos ver aquí un ejemplo, no sé cuáles más tengo. Yo tengo dos ejemplos. pero... Uno es Bambi 2, que sí es extraño, pero resulta que toda la historia se remonta a la infancia del ciervo, en un punto donde la película original se saltó, hizo una elipsis y pasó del ciervo pequeño al ciervo adulto. Y otra que me llama mucho la atención, que es 300, pero 300 es 300 Rise of an Empire, la segunda, que es todavía más interesante. Porque ocurre al mismo tiempo. Exacto, ¿no? Sí. Y porque funciona como precuela, intercuela y secuela. Es perfecto. Entonces es un elemento narrativo interesante dentro de su construcción argumental. Ahora, hablemos cómo se beneficia digamos que la industria del cine con estos remakes. ¿Son buenos o malos? O sea, bueno, a ver. Pues aquí puede haber mucha controversia, sí, porque hay algunos que son buenos. Por ejemplo, pues a mi parecer, El Planeta de los Simios fue un buen reinicio de la franquicia. Del 2011. Pero ¿qué puedo decir? Hay unos que uno añora lo original. Y de hecho muchos somos muy nostálgicos con las primeras adaptaciones de nuestras películas, y no nos gusta que reinicien las franquicias para dañarlas más. Entonces pues esto es un elemento que puede variar mucho, porque en ocasiones pueden mejorarlas o en ocasiones pueden dañarlas. Obviamente lo que busca un remake es atrapar un concepto que originalmente fue muy redituable, que sirvió mucho en taquilla y generó revuelo mediático, y readaptarlo a otra edad, a otro público. El problema es que muchas veces esto no funciona. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, retomando Halloween, que es una película del 78, si mal no estoy, dirigida por John Carpenter. Fue una película de muy bajos recursos, pero que funcionó en su época por su capacidad de sugerencia, y porque, digamos que entabló las bases de lo que se formaría un género, que es el slasher. Pero hablamos de una época donde la gente era más asustadiza, donde no era necesario mostrar sangre para realmente impactar al público. Y donde no habíamos visto tanta repetición. Exacto. O sea, todavía teníamos en la mente, en la cabeza, monstruos muy clásicos, monstruos como Drácula, como la momia. Este asesino, que era un asesino, digamos que más actual, un asesino silencioso, un asesino que inclusive daba miedo porque no se sabía hasta qué punto era humano y qué punto empezaba lo sobrenatural. Entonces eso obviamente funcionó mucho en esa época. Cuando se trasladó al 2000, creo que al 2005, que fue el remake que se realizó, obviamente no iba a funcionar igual, porque la gente ya estaba acostumbrada a otro tipo de monstruos muchísimo más impactantes y muchísimo más terroríficos. Entonces, como ya no sirve tanto la sugerencia en este tipo de entregas, lo que se opta es sencillamente por hacerlo más sangriento. Pero obviamente hacerlo más sangriento y entregar un sazón gráfico extra no hace que la película mejore en algo más. Y el problema es que actualmente el error está en que caen en muchos clichés, porque ya no hay más en qué basarse. Sí, es verdad. Y lo que creo es que en Hollywood en este momento hay una sequía de imaginación. Sí. Hay una sequía, por lo cual se basan en historias ya realizadas, ya contadas, y que van a lo seguro. Dicen la gente seguramente que es nostálgica, porque lo que buscan es captar un público nostálgico. Va a haber esta adaptación simplemente porque quieren recordar, quieren ver lo que ya vieron de una forma distinta, y bueno, va a regresar. Lo vimos con Star Wars, el episodio 7, y sí, van a lo seguro, seguramente van a tener mucha audiencia, pero es un problema que ya no haya creatividad para crear nuevas historias, contarlas en el cine. Entonces es triste. Por ejemplo, vemos, y a mí me entristece mucho, que vayan a crear una nueva versión de Jumanji. Sí, total. Jumanji, y ni siquiera lo veíamos con Robin Williams en la época de los 90. 96 creo que se me y era una muy buena adaptación, porque utilizaban los efectos especiales como podían y lo lograron de una muy buena forma. Y una historia también interesante, divertida. Con sus pocos errores, pero fue una muy buena historia. Y ahora que lo vayan a hacer el próximo año con Dwayne Johnson, La Roca, Dios, que no es uno de mis actores favoritos. No. Entonces sí, es triste, y pues no le tengo mucha confianza, pero bueno, hay que ver qué pasa. Es como por explotar franquicias que ya no dan para más. Hay dos clases de remakes, unos que son remakes básicamente calcados, que son remakes planos a plano que existen. Por ejemplo, si hablamos de directores un poquito menos conocidos como Haneke, él originalmente hizo una película que se llama Funny Games, es del 98 y es sueca, y en el 2005 realizó otra vez su
otra vez su misma película, solo que con otros actores, con otro estilo de fotografía y que también se llama Funny Games. ¿Cuál es la diferencia? Realmente solo la fotografía y los actores y el idioma, que la segunda está en inglés, la primera está en sueco. Pero a la hora de la verdad es un remake hecho cuadro a cuadro. ¿Por qué lo hizo? Sencillamente, yo digo que es más como una prueba de una especie de autoevaluación, propio, ¿sí? Claro. Como de probarse a sí mismo, cómo lo hice originalmente, cómo lo hago ahora, pero a la larga es exactamente lo mismo. Los planos se repiten exactamente, las acciones se repiten exactamente. Ahora, también hay otro ejemplo como Psicosis, que hubo un remake de la original de los 60 en el 2002 que no gustó absolutamente a nadie. Y ya, o sea, yo digo que este tipo de remakes no tienen mucho sentido, porque sencillamente si yo voy a ver lo que ya vi tiempo atrás, solamente que con otros actores y con otro estilo de iluminación, sencillamente veo la original otra vez, o que la reestrenen en cine, o que la doblen en el idioma que se necesita. Podemos verlo también, por ejemplo, con adaptaciones que pasan de la pantalla grande a la pantalla pequeña en forma de series. Podemos verlo con Hannibal. En este momento se está realizando una serie sobre El Exorcista, que de hecho me la quiero ver porque el tráiler fue muy interesante. Pero entonces también son como explotar elementos que ya van a lo seguro. No, y lo que por ejemplo hablábamos de Metástasis, que sinceramente Metástasis es una repetición de lo que ya vimos, y peor aún, porque la repetición ni siquiera emula la misma calidad original. Claro. Da la sensación de que sencillamente encargaron a un director corriente a que le dijeron copie, véalos y copie. Y sencillamente al copiar y no tener en cuenta lo que se busca hacer en la serie original, no se llega a nada, y más porque Breaking Bad es una serie muy inteligente que tiene muchos elementos de cine y que utiliza, por ejemplo, mucho los tiempos muertos para contar cosas que se podrían contar de otra manera, y los utiliza de una forma excelente. Y aquí lo que vemos en Metástasis, sinceramente, me hace recordar a cuando yo jugaba en la primaria con mis amigos a representar escenas de películas que nos gustaba. O sea, siento que esto es como jugar con cajitas de cartón. Me parece terrible lo que hicieron en esta adaptación. Cada vez que la veo, recuerdo lo grande que es la original, sinceramente. Claro, pero hay otros casos donde también podemos ver lo bueno que ocurre con estos remakes. En este caso con Mad Max Fury Road, sí, que ocurre algo muy interesante que lo contaba ahorita. Es un remake, pero también sirve como reboot porque continúa dentro del mismo universo. Y fue una película que de hecho tuvo muchas nominaciones a los Oscars, sí, por ser pues de muy buena calidad, y animó a las generaciones antiguas y a las nuevas generaciones a ver este tipo de adaptaciones. Entonces es de hecho un detalle muy interesante. Por supuesto que sí. Ya para ir acabando, en mi caso y como conclusión final, ya Julián nos dará la de él. Yo diría que yo justifico el uso de remakes solamente cuando el remake pretende abordar elementos que no se abordaron en la original, o sea, proponer cosas que no se propusieron originalmente. Por ejemplo, viendo Evil Dead, que fue el remake que se hizo en el 2013, que realmente no le hace justicia a la película original de los 70, del 78 si mal no estoy, pero que aún así me parece interesante en el sentido de que propone cómo vencer la maldición que se desata gracias al Necronomicon, y que al mismo tiempo qué ocurre cuando esa maldición se para. Aparece un doppelganger que ataca al único sobreviviente que está en la cabaña. Eso me parece una forma interesante de reestudiar el concepto, que igual que la película comete muchos errores, y volvemos a lo mismo de que opta más por un sazón gráfico. De hecho lcho sangre, todo el set queda inundado de sangre, sí, de hemoglobina. Se corta la lengua. Sí, exacto. Bisturí. No, y los brazos y todo. Es una película muy sangrienta, y que precisamente como que en la intención de exagerar tanto este gore, este exceso de visceralidad, se termina perdiendo en el camino. Pero aún así me gustó mucho que intentara proponer cómo parar esta posesión infernal, esta posesión demoníaca. Por ejemplo, también en El Amanecer de los Muertos, no he visto mucho el original, pero tengo entendido que el solo hecho de proponer que un infectado, que un mordido por un zombie pueda engendrar un bebé, y que el bebé nazca precisamente contaminado como zombie, me parece una propuesta muy interesante que dudo mucho, claro, que se haya estudiado en la original. Bueno, y lo bueno es que cuando se hagan estos remakes sea alguien que realmente esté apasionado por la adaptación original, claro, y entienda el concepto, para que realmente entienda lo que hay que hacer, el objetivo que tuvo esta primera película, y si quiere hacer algo diferente, bueno, que lo haga, pero de una buena forma y bien planeado, con una buena estrategia, con respeto hacia la audiencia, claro, que hay gente que se crió con esto, hay gente que adora este tipo de películas, y como lo decía ahora, que es un público nostálgico que va a verla por alguna u otra razón. Por supuesto, porque yo siento que a la larga esto termina haciéndole más daño a los nostálgicos que a la nueva audiencia, porque la nueva audiencia lo ignora, y los nostálgicos se quedan con la herida en el corazón de lo que hicieron. Y el hecho de explotar franquicias que ya debieran haber llegado a su final es
otro elemento que también daña mucho esto, pero que solamente sea para recoger dinero. Pero bueno. Duele, la verdad. Julián, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Se nos ha acabado el rollo, en serio. Gracias por la compañía de hoy. Un programa muy nutrido gracias a tu aporte. Bueno, Juan, muchísimas gracias de nuevo por haberme invitado y estaré dispuesto a venir aquí las veces que pueda, que sea necesario, porque me encanta hablar de estos temas y con gente que nos gusta hablar de lo mismo, del cine, que es lo que nos gusta, nos apasiona. Del cine que nos enriquece, nos apasiona, nos embeleza. Muchísimas gracias a todos, a todos nuestros oyentes por habernos acompañado el día de hoy. Y recuerden, no se metan con el original. Acabas de escuchar 35 milímetros, una idea original de Carlos Fernando Alvarado y Juan David Martínez. Hasta la vista, baby.